¿Qué tal? Mi nombre es Héctor Aguilar, soy estudiante de Teología de la Universidad de Montemorelos y esta es la primera parte del proyecto integrador. Vamos a estar hablando acerca de antecedentes y causas de la Reforma. El movimiento de la Reforma protestante no inició per se con Martín Lutero. Hubo dos personajes antes que él que cumplieron una función semejante a leer, que es señalar lo que está mal y presentar la verdad al pueblo. Tenemos a Juan Hus, tenemos a Jerónimo, tenemos a Juan Wycliffe o John Wycliffe, que fueron personajes que vivieron antes de Martín Lutero, que estudiaron la palabra, fueron guiados por el Espíritu Santo y reprocharon a la Iglesia de Roma sus errores. Esto les ganó el rechazo de la Iglesia de Roma y sin embargo ellos no se hicieron para atrás. Esos son algunos antecedentes, tenemos el tiempo un poco corto, entonces vamos a pasar a la figura de Martín Lutero. Martín Lutero era un sacerdote católico. Él decían que podía matarse de ayunos, o sea, era tanta sus ganas de ganarse el favor de Dios que hacía penitencias, que hacía ayunos, que hacía oraciones, hacía peregrinajes, y todo esto como que no le causaba nada, no le hacía sentirse mejor. Entonces fue hasta que entró en contacto con la Biblia, fue hasta que entró en contacto real con la Biblia, por ponerlo de alguna forma, y en contacto real con Cristo, que entendió que el justo por la fe vivirá. Hay un episodio que visitó Roma y una de las escaleras en las que se cree que Jesús pasó por ahí fue donde le vino a la mente: Jesús, el justo por la fe vivirá. Después regresa a su casa o a donde estaba trabajando en Wittenberg, y pues era simplemente un predicador, un sacerdote predicador. Pero luego llega un hombre llamado Tetzel vendiendo indulgencias. Las estaban vendiendo porque necesitaban dinero para remodelar la capilla de San Pedro, y las indulgencias eran que se te perdonaba el castigo que tenías que pagar, ya sea en la muerte o el de tus familiares ya muertos que estaban en el purgatorio, etc. Entonces Martín Lutero escucha esto, llega a su pueblo Tetzel, escucha esto y empieza a escribir una serie de tesis en contra de eso. El 31 de octubre de 1517 escribe y clava sus 75 tesis en la puerta de Wittenberg, y esto le crea un conflicto con el papado, con la Iglesia de Roma, y lo llaman al concilio de Worms y lo llaman de aquí para allá, y empieza a presentar su defensa de que, ¿sabes qué? Es que yo no me puedo arrepentir, yo no puedo ir en contra de mi conciencia si no me lo compruebas con las escrituras, y que Dios me ayude. Entonces empezaban este tira y afloja, la gente quería su cabeza, básicamente querían eliminarlo porque estaba ganando mucha atracción. De hecho era tanto las ganas de eliminarlo que tuvo que esconderse en un castillo, en el castillo de Wartok, si no mal recuerdo, y allí, como no tenía nada que hacer, no podía salir, estaba en peligro, se puso a traducir la Biblia al alemán. Este tipo de enfrentamientos hizo que Martín Lutero simplemente no se salió de la iglesia, él siguió siendo sacerdote católico porque quería cambiarla desde adentro. Entonces eso muestra como que los conflictos que él tenía, que están mal, pero yo quiero ayudarlos, etc. Entonces ahora vamos a tener la opinión de un pastor luterano en cuanto a la Reforma en la siguiente pregunta. ¿Qué tal? Mi nombre es Héctor Aguilar y esta es la segunda parte del proyecto integrador. Ahorita vamos a hablar un poco del protestantismo, pero en América. Ya hablamos de la Reforma en el proyecto integrador pasado, y vamos a hablar que inició en Europa, ahora vamos a hablar en Estados Unidos o en América. ¿Cómo llegó el protestantismo a América? Desarrollo del protestantismo en América, cómo surgieron denominaciones, etc. Entonces vamos a empezar. Lo primero es que la historia nos dice que de Europa viene un grupo de personas que no les estaba gustando cómo el papado estaba llevando las cosas, se vino a América, ya estaba descubierta, y empiezan a crear las famosas 13 colonias, y después crece hasta lo que se conoce hoy como Estados Unidos. Vienen aquí, tienen una idea protestante, es decir, ellos rechazaban el catolicismo y traen una idea ya protestante,
y crean los Estados Unidos o las colonias como una nación protestante, separada iglesia y estado, y así se fue desarrollando. Como tenía estas bases protestantes, simplemente se fue desarrollando, se empezaron a crear diferentes denominaciones, algunas en Europa, otras aquí en Estados Unidos. Las que yo recuerdo de aquí en Estados Unidos son los mormones, los testigos de Jehová, los adventistas del séptimo día, los bautistas, los metodistas, presbiterianos, anglicanos. Esos se forman en Europa, y pues obviamente supongo que hubo influencia en esta parte del mundo también. Pero estas denominaciones que menciono, los mormones son los santos de Jesucristo de los últimos días, los testigos de Jehová, los adventistas del séptimo día, se forman aquí en Estados Unidos. Entonces es interesante notar eso, porque el protestantismo sigue evolucionando, y esta diferencia de denominaciones se da a que ciertas personas no les gusta cómo se hacen las cosas, forman sus religiones, etc. Como normalmente, o como llegamos hoy a tener tantas denominaciones. No fue diferente en aquel entonces. Ahora, el catolicismo o la iglesia romana no se quedó de brazos cruzados de que pues ya los perdimos, ya ni modo. No, empezó este movimiento de la contrarreforma, tratando como que de limpiar su nombre. Algunas de las cosas que más me llaman la atención que hizo la iglesia católica fue la creación de órdenes. La que más recuerdo son los jesuitas, que son como que fieles seguidores del papado, y también la creación de los métodos de interpretación preterista y futurista para decir el papado no es, eso ya pasó o va a pasar. Entonces eso es como que el papado tratando de ganar de nuevo adeptos que el protestantismo había pues ganado. Después conocemos la historia que en 1798 el papado como que cae en un bache terrible, y como que tiene que reestructurarse o reformarse, porque no podía seguir siendo el mismo papado de 1500 de vicios y todo eso. Y hoy tenemos un papado más laxo, por así decirlo, comparándolo con la supremacía papal. Tenemos un papado más que trata de abrazar a todos de una forma cariñosa, pero simplemente, como dicen, aunque la mona se viste de seda, mona se queda. Entonces ahorita vamos a tener la opinión de un sacerdote católico acerca de unas preguntas interesantes.